Mira, el dragón. Muy buenas noches, señores participantes. Hoy nos va a acompañar la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. La doctora Amelia del Castillo es docente universitaria en temas de Derecho, Familia y Derecho Civil. Es magíster en Derecho Civil y doctor en Derecho. Sin más preámbulos, le voy a dejar a la doctora. Como ya les indiqué, hemos tenido un percance por parte de la institución. Hemos estado en provincia y no hemos podido iniciar la hora, pero igual lo vamos a poder recompensar. Más bien, mil disculpas y doctorita, le dejamos para dar inicio a la clase de hoy. Gracias, doctora Beatriz. Bueno, vamos a dar inicio. A ver, quiero compartir mi diapositiva. A ver si me indican, por favor. Doctora Beatriz, ¿me puede ayudar con el compartir de la diapositiva? Doctorita, mira, usted tiene que colgarlo en la parte superior. Hay una flechita. Porque como si yo lo cargo, yo voy a estar pendiente de cada material y acá está lento y usted está en Lima, mejor para que usted lo... En la parte superior, en la parte del micrófono y al lado del telefonito, hay una flechita. En esa flechita puede compartir sus materiales. Ah, ya. ¿Lo encontró? Sí. Ahí, doctora. Ya, ok, gracias. Sí se puede ver, doctora. Sí se puede ver. Sí lo puedo visualizar, doctora. Está bien. Ya lo pueden visualizar, ¿no? Sí, sí podemos visualizar. Ya, muy bien, gracias. Ya, bueno, gracias por la invitación a la doctora Beatriz Sánchez y tengo el gusto de estar con ustedes para tocar el tema, el segundo módulo, análisis e interpretación de la ley 30.36.4. En principio, tenemos que señalar que la ley 30.36.4 a la que nos vamos a abocar esta noche tiene su antecedente en la ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, que ha sido publicado el 24 de diciembre de 1993. Esta ley establece la política del Estado y la sociedad frente a la violencia familiar. Tiene las siguientes características. Esta ley es de carácter intrafamiliar, doméstico o neutro. Es decir, que se refiere a la violencia que se suscita en la familia, en el hogar, en el ámbito familiar o doméstico, ¿no? Se dice también que es una ley de primera generación porque se preocupa por la mujer, más no así como la ley vigente, que es la ley 30.36.4, que es una ley de segunda generación, ¿no? Porque busca que la mujer viva sin violencia en el hogar y también en la sociedad, y que las leyes sean integrales a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Así también esta ley, la ley 26.260 de 1993, tiene la característica de que la Fiscalía dirigía la investigación, ¿no? Otorgaba medidas de protección y actuaba como sustituto procesal formulando una demanda.
en un proceso de carácter civil en el juzgado de familia por maltrato físico, psicológico, ¿no? Coacción, violencia sexual que sufría la mujer. Ha sufrido variaciones con la ley vigente, como vamos a ver a continuación. Ahí tenemos la ley número 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Como señalé, esta ley tiene su antecedente en la ley 26260, que deroga, ¿no? Esta ley es derogada por la ley 30364. Asimismo, también esta ley ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no? Modificaciones, así podemos ver, por ejemplo, con el decreto legislativo 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, que se dio en 2017. Tenemos otro decreto legislativo que también modifica, que es la 1386 de septiembre del 2018. Así también la ley 30862, ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que fue publicado en octubre del 2018. El decreto legislativo 1470 establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia, ¿no? sanitaria, el COVID-19, que fue publicado el año pasado en abril del 2020. Así también el mismo año, el decreto supremo 004, vigente actualmente, del 004-2020, ese reglamento, ¿no? Del texto único ordenado de la ley 30364, ¿no? Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que ha sido publicado el 6 de septiembre del 2020. Es decir, de que este decreto supremo recoge todas las modificaciones que ha estado dándose en esta ley. Y lo último es la ley 31.15.6, que modifica el artículo 15, ¿no? de la ley 3036-4, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia, que se publicó el 7 de abril del 2021. ¿No? 7 de abril del 2021. Ahora, el objeto de la ley, ¿no? El análisis e interpretación de la ley 3036-4. ¿Cuál es el objeto? Cuando hablamos del objeto de la ley, nos vamos a referir el fin que tiene la ley, el propósito, ¿no? El objetivo, el contenido de la norma. Entonces, el artículo 1 de la ley 3036-4 señala: la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado, y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el pleno
ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces, el objeto de la ley 3036-4, vigente actualmente, es prevenir. ¿Qué quiere decir prevenir? Evitar, ¿no? Sancionar, o sea, suprimir, eliminar toda forma de violencia, erradicar, ¿no? Erradicar, suprimir, sancionar, como dije, y sancionar, castigar toda forma de violencia en el ámbito que se dé. Esa violencia se tiene que dar en el ámbito, no solamente en el hogar, en el ámbito privado, sino público. ¿Contra quién tiene que ser la violencia? Contra las mujeres, ¿no? Por su condición de tales, así también contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y esa situación de vulnerabilidad es por circunstancias de edad, situación física, ¿no? De personas adultos mayores, discapacitados, menores, ya sean niños, adolescentes, el grupo familiar, ¿no? Y establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección de víctimas y reparación del daño causado a la mujer y al grupo familiar. Y dispone persecución, sanción, reeducación, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física, psicológica, la libertad, etcétera, ¿no? Los derechos fundamentales. Ahora, los principios rectores para interpretar y aplicar la ley, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. O sea, la ley 3036-4. ¿Cuáles son los principios rectores que debemos considerar para interpretar y aplicar la ley? 1. Principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia. Principio de la debida diligencia. Principio de interés superior del niño y adolescente. Principio de intervención inmediata y oportuna. Principio de sencillez y oralidad. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. 1. El principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia, ¿qué quiere decir? El principio de socialización. Quiere decir que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, sexo, religión, opinión, condición económica, ¿no? Y que tiene que la justicia garantizar esa igualdad entre el hombre y la mujer para acceder a la justicia. Se prohíbe toda forma de discriminación. Principio de la debida diligencia. Este principio es que el Estado, ¿no? El Estado debe tomar las medidas necesarias y urgentes cuando hay violencia contra la mujer y contra el grupo familiar, sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Principio de interés superior del niño y adolescente. Este principio es muy importante, ¿no? En derecho de familia siempre se comenta y se toca este principio, que quiere decir que todas las decisiones que tomen en relación al niño debe ir orientados a su bienestar, o sea, las autoridades, ¿no? La policía, la fiscalía, los jueces, los operadores de las demunas, todas las autoridades, funcionarios, trabajadores comprometidos con la niñez o comprometidos en este tema de violencia contra la mujer, ¿no?
y fundamentalmente hablando de los niños, las decisiones que tomen deben ser orientadas a su bienestar del niño, ¿no? Y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Es el principio de interés superior del niño. Principio de intervención inmediata y oportuna. Los operadores de justicia, fiscalía, juez, la policía, tiene que actuar de manera oportuna, inmediata, eficiente, para resolver temas de violencia contra la mujer y contra los grupos familiares. Principio de sencillez y oralidad. Cuando se trata de resolver problemas de violencia familiar y violencia contra la mujer, se tiene que evitar las formalidades. Tiene que haber un mínimo de formalismo. La atención tiene que ser rápida, inmediata y eficiente. Así también el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Ese principio, ¿no? Quiere decir que el juez o el fiscal a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección. O sea, las medidas que va a tomar el juez tiene que ser razonable y proporcional, dependiendo de la afectación, de la vulneración de los derechos de la mujer y de las familias, ¿no? Afectadas, vulneradas en sus derechos. Los enfoques a aplicar por el operador, los operadores de justicia. ¿Cuáles son los enfoques a aplicar, ¿no? por los que aplican los operadores al aplicar esta ley? Enfoque de género, enfoque de integralidad, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque de interseccionalidad, enfoque generacional. Enfoque de integralidad o enfoque de género. El enfoque de género es que la mujer y el varón somos iguales ante la ley, ¿no? Enfoque de integralidad. Reconoce que la violencia contra la mujer confluye en múltiples causas, ¿no? Y factores. Requiere intervención de distintas disciplinas y distintos niveles en los que las personas se desenvuelven. Enfoque de interculturalidad. Para aplicar la ley, los operadores tienen que considerar que las mujeres y los grupos familiares afectados pueden ser de diferentes culturas, de diversas culturas, de diferentes necesidades. Entonces, es necesario que se dé este enfoque de interculturalidad. Enfoque de derechos humanos. Reconoce que el objetivo de la intervención en los casos de violencia es identificar a los titulares de los derechos y los titulares de los deberes para cumplir sus obligaciones. Se tiene que aplicar los derechos fundamentales, ¿no? El respeto de los derechos fundamentales. Enfoque de interseccionalidad. El enfoque de interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce las desigualdades. O sea, hay desigualdades, ¿no? Sistémicas que se configuran a partir de superposiciones de diferentes factores, como sociales, de género, etnia, clase social, ¿no? Condición económica. Entonces, tiene que haber un enfoque de interseccionalidad. Enfoque generacional. Enfoque generacional. Las generaciones, la abuelita, ¿no? La hija, la nieta, la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, ¿no? Para resolver problemas de violencia familiar y violencia contra la mujer.
El bien jurídico protegido. Cuando se vulneran derechos fundamentales de la mujer, ¿no? Con el maltrato y de los grupos familiares, el bien jurídico protegido es el derecho humano de las mujeres y los integrantes del grupo familiar a vivir libres de violencia, ¿no? Libres de violencia. Es muy importante citar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979. ¿No? En esta asamblea, en esta convención, trata sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego también se da la Conferencia Mundial de 1993, ¿no? En Viena, que reconoció, ¿no? Que la violencia contra la mujer era un atentado a los derechos fundamentales o a los derechos humanos. En tal caso, ¿no? Toda forma de violencia contra la mujer es un atentado a los derechos humanos de la mujer. Si el atentado es contra los grupos familiares, a los derechos fundamentales, de que todas las personas tenemos un derecho fundamental, un derecho humano de tener una convivencia armoniosa en la familia, ¿no? De amor, de paz, de tranquilidad. Entonces, con la violencia, de diferentes formas de violencia, atenta a nuestros derechos fundamentales y nos quita la tranquilidad a vivir en un ambiente de paz, de armonía. Sujetos de protección de la ley. Los sujetos de protección de la ley, ¿no? Esta ley pretende, o lo que busca, es, en principio, proteger a la mujer, ¿no? A la mujer durante todo su ciclo de vida, desde que nace. Hay que mencionar que la vida, ¿no? El ser humano para el derecho, el derecho protege al ser humano desde el momento de la concepción, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, la mujer, ¿no? Es persona natural desde que nace. Antes de nacer es concebido o es un ser por venir que también es sujeto de derecho. Entonces, a la mujer, durante todo su ciclo de vida, desde que es bebé, ¿no? Desde que es niña, adolescente, joven, adulta mayor. Entonces, los sujetos de protección de la ley es la mujer en sus diferentes etapas de la vida. Así también los sujetos de protección de la ley es el grupo familiar. El grupo familiar que está compuesto, como dice ahí, ¿no? Pueden apreciar, por cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes, parientes colaterales de los cónyuges convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, personas que han procreado hijos en común, hayan vivido o no, así también personas que habiten el mismo hogar pero que no tengan relaciones contractuales o laborales, ¿no? Entonces son los sujetos de protección de la ley. ¿Quiénes son las víctimas? ¿No? Las víctimas son la mujer en sus diferentes etapas de la vida, los integrantes del grupo familiar, ya hemos visto quiénes son, así también las personas que habiten el mismo hogar, pero que no tengan relaciones contractuales o laborales, ¿no? Las víctimas. Víctima no es siempre
la persona, niño, adolescente, que sufre violencia, sino también es el que vive en ese entorno, ¿no? El que está presenciando violencia. Puede ser de que el esposo maltrata a la madre y el niño está ahí viendo, sintiendo. Entonces también este niño requiere una terapia, atención psicológica, porque está siendo víctima de violencia familiar. Diferencias entre la violencia contra la mujer y violencia familiar. Definición de violencia contra la mujer. Se entiende que es acción o conducta, puede ser por acción u omisión, ¿no? Que le cause la muerte, daños físicos, corporales, psicológicos, puede ser violencia sexual por su condición de tal, o sea, de ser mujer, en el ámbito público y en el ámbito privado. En la calle las mujeres podemos ser víctimas de violencia. Entonces, esta ley, ¿no?, se aplica y nos protege. La definición de violencia contra los grupos, contra el grupo familiar. Cualquier acción o conducta u omisión que le cause la muerte, que le cause daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, ¿no?, a los integrantes de la familia y a las personas que antes he señalado, que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Hay una relación de responsabilidad. Puede ser el padre, el tutor, ¿no?, una persona adulta, de quien tiene dependencia psicológica, dependencia económica. En las consideraciones especiales, ¿no?, por ser vulnerables, los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Si hay algo que me duele profundamente, es el maltrato a los niños, ¿no? El maltrato al niño, sabiendo lo vulnerable que es, ¿no?, que no puede defenderse. Y a los adultos mayores, ¿no?, a los ancianos. Y a las personas con discapacidad. Y hay personas que maltratan, ¿no? Presupuestos del contexto de violencia contra la mujer y violencia familiar. ¿Cuál es el presupuesto del contexto de violencia? O sea, ¿qué presupuesto se tiene que dar? Se entiende por violencia contra las mujeres, la que tenga lugar dentro de la familia, habíamos señalado, ¿no?, dentro de la familia, fuera de ella, ¿no?, en el trabajo, en el hospital, en la calle. La mujer puede ser víctima de violencia en una esfera pública o privada, en el hogar o en la calle, en el trabajo o en cualquier otro lugar donde pueda encontrarse. La que tenga lugar en la comunidad, que sea perpetrada por cualquier persona que sufra acoso, abuso sexual, violación, tortura, trata de personas, prostitución forzada en su trabajo o en cualquier lugar, como repito. Y también la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra, ¿no? Así puede ser la policía, que perpetra o tolera, que permite. Presupuestos de contexto de violencia familiar. ¿Cuál es el presupuesto? Que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar.
Se tiene especial consideración con las niñas, como repito, niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados. Tipos de violencia. Tipos de violencia. Como repito, violencia es cualquier acción u omisión, una conducta que puede causar daño, ¿no? Lesiones en la víctima, fracturas, roturas, hematomas, ¿no? en el cuerpo de la víctima, no solamente en el cuerpo, sino en sus sentimientos, en sus emociones. Es el daño psicológico, daño moral. O puede ser violencia sexual, ¿no? Que sería una violencia física. Al mismo tiempo, violencia psicológica por su condición de mujer, en el caso de la mujer, y los grupos familiares. Entonces, violencia física, ¿no? Tipos de violencia, de acuerdo a la ley, conforme la ley clasifica los tipos de violencia en violencia física, psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial. Cuando habla de violencia física, ¿no? Es la acción o es la conducta que ocasiona un daño en el cuerpo, un daño físico, como dije, que le causa lesiones en el cuerpo, lesiones, fracturas, roturas de huesos, puede ser, en el cuerpo, ¿no? Lo que se puede ver, lo que se puede demostrar. Y violencia psicológica también es por acción u omisión. Es poner a la víctima en una situación de dolor en sus sentimientos, en sus emociones, ¿no? Humillarla, es avergonzarla, alterar de alguna forma sus emociones, su capacidad intelectual, su capacidad emocional, ¿no? Conjunto de esos caracteres que constituye, que forma el alma y el espíritu del ser humano, ¿no? En este caso, de la mujer o los integrantes del grupo familiar. Violencia psicológica. Violencia sexual. La violencia sexual tiene una connotación sexual, que puede ser violación sexual, que puede ser acoso sexual, actos que no involucran necesariamente, digamos, penetración, ¿no? En el caso de violación sexual, sino que tenga cualquier acto de connotación sexual. Puede ser una mirada, un gesto, puede ser tocamientos, sin necesidad de que haya contacto físico, que puede ser con amenaza, violencia, intimidación, que puede ser con coacción, ¿no? En sus diferentes formas y manifestaciones se da la violencia sexual. Violencia económica o patrimonial. Violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en sus recursos económicos, un menoscabo patrimonial, ¿no? De cualquier persona. Alterar, interrumpir, ¿no? En este caso, la propiedad también es una forma de violencia patrimonial. Así tenemos la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Perturbar, interrumpir la posesión, la tenencia, el usufructo de un bien, de una casa, por ejemplo.
La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. O sea, limitar los recursos económicos que están destinados para la alimentación, el vestido, recreo, se le limita, ¿no? Si se le estaba asistiendo con una pensión de alimentos, se le corta. Entonces es una forma de violencia económica. Se le limita los recursos económicos o evade su cumplimiento de una pensión, que es una obligación, le limita, ¿no? Le corta la pensión que le estuvo dando cada mes, por ejemplo. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo, ¿no? La limitación o control de sus ingresos. Se le estuvo pagando un sueldo mínimo y luego se le limita, se le baja el salario. Una forma de violencia económica. Las modalidades de violencia contra la mujer. Vamos a hablar de las modalidades de violencia contra la mujer. Justamente este tema está indicado en los puntos a tratar, ¿no? Conforme el Decreto Supremo 008-2016, MIN, que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021, las 16 modalidades de violencia contra la mujer, ¿no? Este plan señala cuáles son. Tenemos violencia en relación de pareja. Violencia en relación de pareja. Esto se da mayormente, ¿no? Mayormente el varón hacia la mujer. ¿Por qué? Por el grado de vulnerabilidad que tiene la mujer. A veces dependencia económica, dependencia psicológica. Hay una cultura predominante en algunos sectores de la sociedad de machismo, donde el hombre somete a la mujer. Entonces hay un poder y dominio que ejerce el varón, ¿no? Contra la mujer, en todas las clases sociales. Y por esa situación se da violencia en relación de pareja. Este es un problema de salud pública, ¿no? Que tiene que ser resuelto, porque hay una cultura de machismo donde el varón muchas veces maltrata a la mujer, viola sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces es un obstáculo, este maltrato que sufre la mujer, es un obstáculo para el desarrollo social, económico, ¿no? De toda la sociedad. En segundo lugar tenemos otra de las modalidades de violencia de género, es el feminicidio, ¿no? El feminicidio, que se entiende el homicidio de una mujer por su condición de tal, o sea, por el hecho de ser mujer, es asesinada, ¿no? Conforme a la estadística que maneja la Defensoría del Pueblo, el año 2020 se dieron 132 feminicidios en el Perú y 204 tentativas de feminicidio. Este es un delito sumamente grave, ¿no? Que está tipificado en el Código Penal, el artículo 108, ¿no? Tipifica el delito de feminicidio. Así también la trata de personas con fines de explotación sexual. En este caso, la mujer, ¿no? Que es víctima de captación, traslado, de retención, de secuestro,
¿no? Por personas que mediante violencia, amenaza, coacción, engaño, fraude, poder económico, ¿no? Abuso de poder, someten a la mujer y violan el derecho más preciado como es la libertad y la someten a la trata de personas, ¿no? Con fines de explotación laboral, sexual, inclusive para el tráfico de órganos y tejidos. Trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? En este caso, para obligarla, ¿no? a prostituirse, ¿no? Otra de las formas o modalidades de violencia contra la mujer es el acoso sexual en espacios públicos. Esta conducta física o verbal es muy frecuente en la vía pública, por ejemplo, contra la mujer. No solamente son conductas, ¿no? Una conducta de hacer o de acción, sino también puede ser de omisión. El acoso sexual, ¿no? En espacios públicos. Así también violencia obstétrica, ¿no? El personal de salud, cuando una mujer embarazada va a dar a luz a un hospital, el personal de salud, en este caso las obstetras, ¿no? A veces suelen violentar a la mujer, maltratarla, no darle un trato digno, un trato respetuoso, considerado, ¿no? A la mujer, al margen de que está pasando por una situación tan complicada como es dar a luz, ¿no? Muchas veces son maltratadas. Como repito, no solamente la violencia es por acción, sino por omisión, ¿no? Y está, por ejemplo, esperando la mujer que la atienda, el personal de salud omite su función, su trabajo, no le hacen caso a la mujer que está gritando de dolor. Entonces, un tipo de maltrato a la mujer. Hostigamiento laboral, hostigamiento sexual. Otra de las modalidades de violencia contra la mujer, hostigamiento sexual. Hostigamiento, puede sufrir hostigamiento en el trabajo, ¿no? En el trabajo, que le estén acosando constantemente, sistemáticamente, ¿no? Hostigándola. Entonces, la mujer sufre la violación, ¿no? La vulneración de sus derechos fundamentales de carácter de connotación sexual. Así también el acoso político. Acoso político. Vulneración de los derechos políticos de las mujeres, el derecho a ser elegida, el derecho a elegir. En la política frecuentemente las mujeres son acosadas, ¿no? Por su condición de no ser mujeres. Como se les subestima, se les menosprecia, consideran que las mujeres no pueden, digamos, ejercer el papel de alcalde, el papel de presidente regional, de presidenta de la República, ¿no? Por ese lado de que es mujer, muchas veces son acosadas. Violencia en conflictos sociales. Cuando hay un conflicto social, ¿no? Enfrentamientos o hay protestas sociales, por su condición de mujer, la mujer siempre va a ser vulnerable. Entonces, sufre violencia en conflicto social. Violencia en conflicto armado. Violencia en conflicto armado.
Cuando hay un conflicto, ¿no?, armado, como hubo en el Perú en los años de 1980 al 2000, hubo un conflicto armado. Y según las estadísticas, según la información de, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, las mujeres han sufrido violencia. Muchas veces han sido torturadas, violadas, esterilizadas. Entonces, en la violencia de conflicto armado, las mujeres son vulnerables y sufren violencia. Hay testimonios, documentos, ¿no?, que prueban que las mujeres han sido violadas, torturadas, desaparecidas, asesinadas, ¿no? La mujer por su condición de mujer. Violencia y las tecnologías de la información y comunicación, TIC, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación. Las mujeres muchas veces no tenemos acceso a esta información tecnológica, ¿no? El manejo del Internet, por ejemplo. Los varones manejan muchas veces mejor que las mujeres, porque las mujeres tenemos múltiples ocupaciones, como los hijos, la casa, ¿no?, y el trabajo. Entonces dejamos de lado este avance tecnológico y no nos ponemos al día. Entonces, esa desigualdad que existe, ¿no?, esa brecha digital, esa distribución desigual, ¿no?, de los beneficios entre el varón y la mujer, hace que la mujer sufra violencia, ¿no?, en este aspecto de la tecnología y la información y comunicación. Así también hay discriminación en el acceso, ¿no?, al TIC, a las tecnologías de la información y comunicación, hay discriminación. Y también hay violencia en el Internet, en este tipo de información, comunicación tecnológica. La mujer es ¿no?, que sufre más acosos por el Internet, por ejemplo, por el Facebook, ¿no?, por las redes sociales. Las niñas, las mujeres son las que sufrimos más violencia, ¿no?, en este sistema virtual que hoy en día tenemos. Así también, otra de las modalidades de violencia contra la mujer es la violencia por orientación sexual. Por orientación sexual. Se refiere a todo acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona con una orientación sexual, ¿no? Se dan crímenes de odio a los homosexuales, por ejemplo, a las lesbianas, y un prejuicio, ¿no? Entonces, hay que superar estos problemas graves que aqueja a nuestra sociedad en cuanto a la violencia por orientación sexual, ¿no? Este tema es complejo, es delicado, y tenemos que entender y saber de que existe este tipo de violencia por orientación sexual. Y hay una violencia extrema, ¿no?, de odio, ¿no?, de que hay personas que no entienden que, bueno, no entienden, no aceptan la opción sexual del prójimo. Y por esa razón odian y son capaces de cometer lesiones, ¿no?, y hasta son capaces de matar. Entonces, ellos tienen que cambiar su mentalidad, su actitud frente a la orientación sexual del prójimo, y tienen que entender, ¿no?, la vigencia de los derechos fundamentales, que hay libertad de orientación sexual,
no es pecado, no es delito, ¿no? El hecho de que uno elija su opción sexual. Forma parte de su libertad y de sus derechos fundamentales. Violencia contra mujeres migrantes. Esta violencia contra mujeres migrantes, ¿no? Imagínense estar en un país que no es el nuestro, estar en un país distinto ¿no? Un lugar distinto al nuestro, coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad. Entonces se da violencia contra mujeres migrantes, ¿no? Hay países donde ciertas personas odian a los migrantes, maltratan, los insultan, los agreden física, psicológicamente. Entonces, ¿y quién es la que es más maltratada? La mujer por ser mujer, por su condición de vulnerabilidad. Así también, otra modalidad de violencia de género contra la mujer es la violencia contra mujeres con VIH, ¿no? Que sufren discriminación, que muchas veces en los hospitales no las quieren atender, no solamente sufren violencia en la familia, discriminación, sino la sociedad las discrimina, y más aún todavía, ¿no? Quienes son los llamados a darle tratamiento físico, psicológico, como son los médicos, el personal de salud que los mira de lejos. Entonces, maltrato por esa razón, ¿no? Las mujeres, contra las mujeres. Violencia en mujeres privadas de libertad. Es la violencia que sufren las mujeres en la cárcel. Las que están privadas de su libertad, ¿no? En este caso, por razón de género, las mujeres en prisión sufren maltrato en las cárceles, ¿no? ¿Cuántas mujeres están sufriendo actualmente maltrato? Muchas veces hay embarazadas, hay mujeres que tienen niños, bebés, y que están siendo maltratadas. Y eso tiene que cesar, ¿no? Violencia contra las mujeres con discapacidad. Contra las mujeres con discapacidad, ¿no? Las mujeres con discapacidad están expuestas a un riesgo mayor, ya que tienen una discapacidad, ¿no? Que puede ser, pues, una discapacidad de visión, por ejemplo. Las mujeres ciegas, ¿no? Sufren abuso, violencia, no solamente en el hogar, ¿no? En la calle. Lesiones, abuso, abandono, un trato negligente, malos tratos, explotación, discriminación, violencia sexual, las mujeres con discapacidad. Hay tantos casos que vemos, ¿no? Las mujeres con discapacidad que sufren violencia sexual. Entonces, estas son las modalidades de violencia de género que están contempladas en el Decreto Supremo 008-2016, MIN, que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021. Ahora, ¿quiénes denuncian violencia? ¿Quiénes denuncian? Casualmente les había señalado que hay una norma, ¿no? Una norma que modifica la ley 3036-4. En abril de este año salió la norma, ¿no? Es el decreto, a ver, es la ley 31
156, ¿no? Que modifica el artículo 15 de la Ley 3036-4. Y en este artículo, ¿no?, señala, la denuncia puede presentarse por escrito, dice, verbalmente o a través de canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico que para este efecto se disponga ante la Policía Nacional del Perú, las fiscalías penales o de familia y los juzgados de familia, ¿no? En los lugares donde no existan estos últimos, también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de paz. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta actas sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada, ahí está, la víctima, ¿no? ¿Quiénes pueden denunciar? La víctima. ¿Quién más? Cualquier persona. Cualquier persona sin necesidad de tener su representación. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, también los profesionales de salud pueden denunciar. También, no solamente salud, educación. Deben denunciar las cosas de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozca en el desempeño de su actividad. Este artículo es muy importante porque nos dice quiénes pueden denunciar. Puede denunciar en primer lugar la víctima, la mujer o los integrantes del grupo familiar. Puede denunciar cualquier persona que es testigo, que es vecino, que está viendo, que sabe por referencias, ¿no? Puede denunciar violencia contra la mujer. La Defensoría del Pueblo, servidores del sector público, del sector de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mujeres lesionadas, ¿no?, y van al médico a hacer una consulta o a recibir un tratamiento, ¿no? Entonces el médico detecta de que la mujer tiene lesiones, puede ser rotura de huesos. Entonces el médico tiene la obligación de preguntarle qué le ha pasado, ¿no? Y obviamente la mujer le va a contar. Entonces el médico no puede guardar silencio. Tiene que denunciar, porque la mujer puede ser que esté amenazada, intimidada, asustada. Entonces el sector salud, ¿no?, enfermeras, médicos, tienen la obligación de denunciar. Así también los servidores del sector de educación. Mayormente, por ejemplo, los profesores en el colegio. Detectan un niño, o los psicólogos, ¿no?, que trabajan en los colegios, detectan que un niño está triste, está llorando, se aísla de sus compañeros, no conversa, no juega. Entonces el psicólogo detecta de que algo sucede con ese niño, ¿no?, y tiene que conversarle, preguntarle. Y en esas preguntas va a responder y le va a contar. Le va a contar que está siendo, pues, violentado, ¿no? Puede ser acosado sexualmente o violado también, ¿no? Muchas veces los niños guardan silencio, las niñas. ¿Y por qué? Porque en la casa hay violencia, no pueden contar a la madre porque no les cree, a los hermanos porque también son violentos. Entonces, ¿con quién va a tener confianza el menor? ¿Con el psicólogo del colegio o con el profesor? Y le va a contar. Entonces tiene la obligación de denunciar el personal de salud, de educación, como los profesores, los psicólogos, asistentes, ¿no? Entonces, la ley 31.156, que modifica el artículo 15 de la ley 3036-4, ¿no?, que habilita permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia. O sea, ahora se puede denunciar con una llamada, ¿no?, un mensaje de texto,
de que la mujer está siendo abusada en la casa o en el trabajo. Entonces, la denuncia no necesariamente puede ser verbal, o tiene que ser verbal, o escrito, ¿no? Puede ser un mensaje, correos, canales virtuales. Ver la forma de denunciar, ¿no? A través de los medios tecnológicos que ahora tenemos. ¿Y ante quién va a denunciar? Puede denunciar ante la policía, ante el juez de familia. Si no hay un juez de familia, ante el juez de paz letrado, ante el juez de paz, o ante el juez de familia, la fiscalía, ¿no? Fiscalía de familia. Entonces es lo que dice el artículo 15 de la ley 3036-4. Los grupos vulnerables contemplados en la ley 3036-4 y su reglamento, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Obviamente las niñas, niños, adolescentes, por su condición de niños, porque ellos no disciernen, no tienen juicio aún. A veces no saben lo que está bien, lo que está mal, están en formación. Entonces los niños son vulnerables, necesitan de la protección, de la guía de un adulto, de los padres. Las personas adultas mayores también son vulnerables, adultas mayores, ¿no? Los ancianos. Se dan casos de violencia contra ancianos. Pensar que todos vamos a llegar a ser ancianos, ancianas, ¿no? Y sin embargo hay personas que aprovechan, ¿no? De la situación de ventaja que tienen sobre un adulto mayor, de la fuerza que tienen, ¿no? De la dependencia, del poder económico, ¿no? Que se tiene sobre un adulto mayor. Personas con discapacidad también son vulnerables. Personas, ¿no? De LGTBI, mujeres migrantes, mujeres viviendo con el VIH, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad. Son personas en situación de vulnerabilidad, personas que por razón de su edad, de su género, estado físico, mental o circunstancias sociales, económicas, étnicas, raciales, culturales, se encuentran en una situación de dificultad, ¿no? Para ejercer con plenitud sus derechos y poder defenderse. Son causas de vulnerabilidad, ¿no? Como repito, la edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, ¿no? Por el hecho de pertenecer a una comunidad indígena o las minorías, por el hecho de no saber escribir, ¿no? Ser analfabetos, muchas veces es una condición para ser discriminados. La migración, desplazamiento interno, la pobreza también, el género, ¿no? De ser mujer o de ser homosexual o lesbiana, ¿no? Orientación sexual, o estar privado de su libertad en la cárcel. Son circunstancias, situaciones que hacen a la persona vulnerable. Bueno, como último tema es la teoría del ciclo de la violencia contra la mujer, ¿no? La teoría del ciclo de vida contra la violencia
contra la mujer, ¿no? Violencia contra la mujer. Esta teoría, ¿no? Esta teoría y la ha planteado Leonore Walker. Ella es una psicóloga norteamericana. En el año 1978 plantea esta teoría, la teoría del ciclo de la violencia contra la mujer, ¿no? Ella explica la dinámica cíclica, ¿no? de la violencia conyugal, o sea, de la violencia contra la mujer que ejerce el varón, ¿no? En este caso, el esposo. Y es la razón, ¿no? por la cual muchas mujeres quedan atrapadas, y explica las razones, ¿no? Cómo es que muchas mujeres quedan atrapadas en un círculo vicioso de violencia y no pueden salir de ella. Ella explica de que hay tres fases, ¿no? Que se da tres fases en la teoría cíclica de violencia contra la mujer. Habla de la primera fase, ¿no? donde se da acumulación de la tensión. O sea, tenemos que ver que es una teoría interesante, ¿no? que explica cómo las mujeres maltratadas quedan atrapadas en un círculo vicioso, o sea, de maltrato por parte de su esposo, de su pareja, y no pueden salir de ella. Y no los denuncian, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué situación psicológica es que sufre la mujer? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Leonore Walker señala de que hay tres fases que se dan en el ciclo de violencia contra la mujer. La primera fase es la acumulación de la tensión. Acumulación de la tensión. Dice, en ella ocurren incidentes menores, ¿no? En esta fase 1, que es acumulación de la tensión, ocurren incidentes menores como gritos. O sea, el esposo, la pareja, el marido, inicia con gritos, pequeñas peleas, agresiones, ¿no? Se acumula la tensión y aumenta la violencia verbal. La víctima interpreta estos incidentes que se producen en la primera fase como casos aislados, ¿no? O sea, ya va a pasar, él está molesto, pero es momentáneo, va a cambiar, ¿no? Es solo por ahora, es la única vez. Entonces la víctima interpreta estos incidentes que se producen en la primera fase como casos aislados que puede controlar, que no se volverán a repetir o que simplemente desaparecerán, ¿no? En esta fase destaca la de autoculpabilización de la víctima. Uy, sí, yo tengo la culpa, ¿no? Mi esposa me ha gritado porque me demoré, no hice lo que tenía que hacer. Y trata de complacer al marido, ¿no? En este caso al agresor, y cree que está en su mano hacer, ¿no? que no se repita el incidente. Entonces, en esta etapa hay incidencias menores de agresión, ¿no? Para la mujer, un clima de temor e inseguridad justifica el comportamiento de su pareja, donde la mujer entra en un estado de depresión, ansiedad, o sea, tiene una incapacidad para valorar lo que está sucediendo. Entonces se acumula la tensión. Luego pasa a la segunda fase, ¿no? Estallido de la tensión. En esta fase hay una descarga incontrolable de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior. Esta vez
La falta de control y la destructividad dominan la situación. Se producen las agresiones físicas, psicológicas, sexuales contra la mujer. O sea, la víctima primero experimenta una sensación de incredulidad, ¿no? Se queda obnubilada, ¿no? Tensa, no cree lo que está sucediendo, ¿no? Experimenta una sensación de incredulidad y que le lleva a paralizarse y a no actuar para denunciar o pedir ayuda, ¿no? Entonces, en esta fase hay maltrato físico, psicológico, sexual. Cualquier acto que realiza o diga, ¿no? Tiene efecto de provocación. O sea, la mujer tiene temor, terror, ¿no? de poder hacer o hablar, porque puede ser una provocación para el marido, ¿no? Que le va a agredir, el hombre que le va a golpear, ¿no? Porque hay estallido de la tensión. Y en esta fase es donde la mujer puede perder el control y puede llegar a suicidarse. O puede llegar a asesinar, ¿no? Están en una situación de descontrol, ¿no? De destructividad, donde hay violencia física, psicológica, sexual en su máxima expresión, estallido de la tensión. Es peligroso, ¿no? La mujer se queda vigilada, ¿no? No puede tomar alguna medida, no toma tiempo para pensar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y luego viene la tercera fase, ¿no? Tercera fase, luna de miel o arrepentimiento, ¿no? Es el respiro de calma y cariño o tregua amorosa. Se muestra amable, incluso arrepentido por haberla maltratado, agredido, promete que no va a volver a suceder, ¿no? Entonces la tercera fase se suele acortar o desaparecer según sucede el ciclo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces en esta fase, que es la fase del respiro, de calma, de luna de miel o arrepentimiento o tregua amorosa, el hombre agresor, ¿no? El varón agresor, muestra arrepentimiento, ¿no? Pide perdón, promete que no va a volver a tocarla, promete que no va a volver a ser violento, no va a volver a golpearla, pero bajo la condición que ella o la mujer no provoque su enojo, ¿no? Y la mujer acepta. Entonces es una situación, ¿no? Un círculo vicioso. En esta tercera fase, ¿no? Se suele acortar o desaparecer según se sucede el ciclo a lo largo del tiempo. Está entonces la mujer atrapada en un círculo vicioso y vuelve de la tercera fase, retorna a la primera fase, donde hay acumulación de tensión otra vez, ¿no? Hay peleas, gritos, violencia verbal, se acumula, ¿no? Luego se da el estallido de la tensión, una descarga incontrolable de violencia, ¿no? Se sale de control y pueden herirse, ¿no? De una forma grave. Hasta ahí es donde se dan las situaciones de feminicidio, ¿no? Estallido de la tensión o explosión o incidente agudo, ¿no? Y otra vez regresa la calma, la luna de miel, ¿no? El hombre pide perdón, la mujer le perdona, pero le dice con la condición de que no me provoques, ¿no? Otra vez.
Y la mujer dice, sí, como que ella tuviera la culpa, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Después de la fase de arrepentimiento, se vuelve a la primera, la de acumulación de la tensión y después a su estallido, convirtiéndose así en un círculo. El ciclo que define Leonor Walker, ¿no?, de la violencia. Esta teoría ayuda a explicar por qué muchas mujeres, ¿no?, muchas mujeres deciden no denunciar a sus parejas, ¿no? O por qué tardan, ¿no?, en darse cuenta. Tardan en darse cuenta porque esta fase de la luna de miel es como que el hombre, ¿no?, te amo y perdóname, y la mujer perdona y vuelve a repetirse, ¿no?, a golpearla y otra vez. Entonces, definitivamente es cuestión de salud mental, ¿no? Cuestión de salud mental. La mujer tiene que entender que lo que está viviendo es un círculo vicioso de violencia y tiene que salir cuanto antes de ahí, antes de que suceda lo peor. Y las personas de su entorno tenemos que ayudar a que se dé cuenta, ¿no? Porque ella está en una situación compleja, ¿no?, de salud mental, porque ella no sabe lo que está bien para ella, ¿no? Lo que significa el maltrato es como el amor y el odio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que explica Leonor Walker sobre la teoría del ciclo de la violencia contra la mujer. Bueno, con esa termino, ¿sí? Damos por terminada la sesión. Bueno, como pueden ver ahí, ¿no?, si eres víctima de violencia, no te calles, denuncia y tienes que salir lo más pronto de ahí, ¿no? Con ese mensaje doy por terminada la sesión de clase. Muchas gracias por su atención. Doctora, ¿se puede preguntar? Sí, claro, podemos conversar, a ver. Ay, qué bueno. Doctora, le he escuchado atentamente, pero lamentablemente cuando hacemos denuncias, sobre todo con niños, por ejemplo, menores de 5 años, con temas de tocamientos o abusos, suelen, como usted bien dijo, no recordar, ¿no es cierto? O sea, olvidarse fácilmente, y de eso se basa muchas veces el abogado que está defendiendo al agresor. Entonces, en esos casos, por ejemplo, usted bien dice, no nos callemos de cualquier tipo de este tipo de cosas, pero lamentablemente, ¿qué sucede, por ejemplo, si el niño no verbalizó en la cámara Gesell, pero sí verbaliza en el programa Mamis, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene más tiempo, que tiene un tema psicológico, qué sé yo, se sigue el proceso, pero de investigación, pero ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder ayudar o defender si supuestamente la ley tiene que tener de alguna manera pruebas? Es bien complicado. Sí, sí, es complicado. Bueno, en este caso, cuando se trata de violencia sexual, ¿no?, contra menores, es complicado, ¿no? Y por esa razón de su complejidad es que existe lo que es la cámara Gesell, ¿no?, donde hay un psicólogo experto, interroga al menor. Sí, sí, Entonces, lo entiendo, pero por ejemplo, la Gesell no te da más de 40 minutos, capaz una hora, donde un niño que no conoce al psicólogo, no verbaliza, probablemente tiene
como es chiquito, de 3 años y pico, qué sé yo, cuando hizo la GESEL no verbalizó, pero luego con el programa Mamis, que cada mes hay un psicólogo permanente y ya tiene algún tipo de frecuencia, el niño verbaliza absolutamente todo. Allí esas pruebas se pueden presentar, o sea, se puede presentar eso, porque lo que me dicen es que si en la GESEL no verbalizó, entonces qué pena. Ya se acabó el caso. ¿Así es? Bueno, no es que se concluya o se archive el caso, ¿no? De todas maneras, es un delito grave, ¿no?, contra la libertad sexual de un menor, en este caso, como señalas, de un bebé, ¿no?, de un niño. Claro. Entonces, se tiene que abrir definitivamente la investigación, porque por ser única prueba, lo de cámara GESEL y prueba anticipada, a veces, como señalas, los menores no verbalizan, no puede ser determinante, o sea, esa única prueba. Entonces, para ello está la mamá, ¿no?, el Ministerio de la Mujer y el abogado para viabilizar esta investigación, ¿no?, y que se haga justicia con el menor. Entonces, la cámara GESEL no es determinante, no es que no se obtuvo y se cierra el caso. Tiene que capturar con las pruebas, ¿no? Y para ello estamos para ayudar a los padres. Que los padres, más que cualquier psicólogo, conocemos a nuestros hijos y sabemos lo que están queriendo decir. Claro, y esas pruebas se pueden presentar durante el proceso, me imagino. Claro, sí. Este proceso no es como un proceso civil, por ejemplo, ¿no?, muy formal, sino es un proceso flexible, informal, donde el juez de familia, ¿no?, sobre todo cuando se trata si se trata de violencia contra la mujer y el grupo familiar, en este caso siendo víctima un menor, lo que se busca es justicia. Y en esa línea se tiene que trabajar no solamente en cooperación, no solamente los psicólogos, la policía, la fiscalía, el juez, ¿no?, hasta que se haga y se encuentre justicia. Es un proceso bien largo, ¿no, doctora? Creo que no, es muy tedioso, es muy... Por ello, O sea, esta ley, ¿no?, esta ley lo que busca la ley 3036-4, ¿no?, se dice que es una norma de segunda generación, porque justamente lo que se busca a nivel no solo nacional, sino internacional, es que se erradique, ¿no?, toda forma de violencia contra la mujer y contra los grupos familiares, ¿no?, contra los niños. Entonces, las normas son integrales, ¿no? Es una ley de segunda generación, a diferencia de la anterior que buscaba, pues, la mujer y los integrantes de la familia y punto. Pero ahora no, tenemos una visión integral, ¿no? Las normas encaminados a que se erradique, se sancione de manera drástica toda forma de violencia familiar. Entonces, y cuando el acusado, doctora, tiene 3 denuncias, aún en denuncias de diferentes niños por el mismo delito, ¿eso es un agravante o no? claro, es un antecedente, ¿no? Es a tomarse en cuenta, tanto por el Ministerio Público como por el juez, porque ya es un antecedente, ¿no?, de que este procesado comete este tipo de delitos. Entonces, definitivamente, cuando se trata de violencia sexual contra menores, es un antecedente que se tiene que tomar en cuenta, porque de acuerdo a los psicólogos, ¿no?, el perfil de un agresor sexual es que
comete este acto repetidas veces, o sea, de manera sistemática, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente tiene que ser un gran referente para que esta investigación continúe y que no se archive el caso. Gracias, doctora. Qué bueno saberlo, porque en verdad es muy lento el proceso. Yo he visto varios casos, inclusive de mujeres que también han sido agredidas y que se les trata por la misma policía como si, demuéstrame, ¿no? O sea, si no tienen el moretón o el ojo reventado o la cara rota, o la herida ya se te sale, qué sé yo, la sangre, entonces no se ve. Y si es un problema psicológico o un maltrato psicológico, no se ve. Entonces es bien desgastante 2 o 3 o 4 años de proceso o más inclusive, para que se pueda comprobar, y es desgastante porque encima casi siempre la otra parte inventa o sigue causando algún tipo de coerción muy a lo lejos, pero las personas agraviadas se sienten que el Estado pues no acompaña como debería acompañar, ¿no? Entonces es como que, ¿para qué denuncio si igual voy a estar 4 años aguantando o temiendo, por más que tenga una protección contra la persona, ¿no? Porque no solamente la persona que me puede agredir o que me puede llamar, puede ser la esposa, el esposo, la hermana, el hermano, y que pueden seguir martirizando la vida del agredido o de la agredida, ¿no? Sí. Este tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es un tema complejo, es un tema delicado, donde todos los ciudadanos tenemos que comprometernos a aportar, ¿no? Que se den las normas y que se desarrolle, ¿no? De una forma que se erradique realmente la violencia. Desde 1979, ¿no? Donde se da el set-down, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, desde el 79, ¿no? Y la Conferencia Mundial del 93, ¿no? Que reconoce la violencia contra la mujer como una vulneración a los derechos humanos, pues nosotros a la fecha hemos avanzado bastante, ¿no? Desde que se da la ley del 93, luego después de 23 años se da esta ley, ¿no? Vigente, 3036 4, ¿no? Que está vigente. Entonces estamos avanzando, ¿no? Y pensar que antes, por ejemplo, cuando yo recuerdo muy bien que cuando era niña, había maltrato en los vecinos, por ejemplo, ¿no? El vecino maltrataba a sus hijos y diario los niños gritaban, ¿ya? Por el maltrato físico que estaba ejerciendo el padre. Y era visto como algo normal, Claro. como algo normal, y de que nadie se tenía que meter o involucrar en este problema de asunto familiar, ¿no? O simplemente se creía de que el padre le estaba pues reprendiendo, ¿no? O le estaba corrigiendo al menor, a su hijo, y tenía todo el derecho de maltratarlo, ¿no? Y todo el derecho de corregirlo de la forma como él quisiera. Asimismo también se veía, se escuchaba de que el esposo le estaba golpeando a la mujer y también nadie quería involucrarse porque era un asunto de pareja. Estaban resolviendo sus problemas familiar, de pareja, golpeándose. Entonces, antes, lamentablemente era así, pero ahora con todo el ordenamiento jurídico que tenemos al respecto, ¿no? Hemos hecho un gran avance, ¿no? Con esta ley que es la 3036-4 que estamos presentando, ¿no? Cualquier persona tiene la obligación legal de comprometerse y de denunciar, ¿no? Y así, más aún todavía,
el personal de salud, el personal de educación, los profesores tienen la obligación. Ahora, las autoridades que no cumplan con sus funciones, ¿no? Que sean negligentes o omitan sus funciones, pueden ser materia de sanción penal. Entonces, la norma está ahí, ¿no? Hay que aplicarla como corresponde. Y como repito, contribuir, ¿no? Diario todos los ciudadanos para que se respete, ¿no? Los derechos fundamentales que ya están consagrados en estas normas. Es un gran avance que tenemos, ¿no? Claro, en comparativo es un gran avance, pero los que de alguna manera lo ven de aquí para adelante recién y no hacia atrás, se siente el retraso muy grande o el letargo, más que el retraso, el letargo Sí, muy grande todavía del sistema, ¿no? sí, lo que se ve bastante es digamos, la ineficiencia, ¿no? Ujú. La ineficiencia de los operadores de justicia. En este caso, la omisión de sus funciones, la negligencia, la falta de oportunidad, idoneidad, ¿no? De eficacia, eficiencia, ¿no? Eso es lo que aún todavía mantienen algunos operadores de justicia. Entonces, ya Doctora, conociendo si, la diga. normatividad, nosotros podemos denunciar, ¿no? Porque un policía que no hace caso, ¿no? A una denuncia de una mujer maltratada o que no interviene en un delito flagrante, está omitiendo su función y puede ser denunciado. Claro. Y bajo el mismo concepto, o estoy confundiendo concepto, si el agresor o la agresora trabajase, por ejemplo, como un funcionario público, ¿también tendría yo como ciudadano el deber de informarlo a la entidad donde está trabajando? Porque, por ejemplo, si trabaja para el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia o para el Ministerio de la Mujer, ¿cómo un agresor o una agresora puede trabajar allí? Bueno, Es parte del Estado, ¿no? en este caso tienes la obligación de hacer la denuncia, ¿no? Si tienes información de que hay una persona que está vulnerando la norma, en este caso violando derechos fundamentales del prójimo, ¿no? Tenemos la obligación moral, legal, de entablar la denuncia pertinente, porque puede ser de que la víctima esté siendo amenazada o no pueda salir de ese círculo vicioso que hemos explicado, ¿no? Como la teoría cíclica de violencia contra la mujer. Y así no sea uno parte, ¿no es cierto? Como ciudadano, como usted decía, según la norma, se puede. Claro, como ciudadano tenemos la obligación legal, ¿no? Y la norma nos faculta para poder hacer la denuncia pertinente. ¿Y eso no sería un causal de difamación o sea, si es que todavía no se ha dictaminado, por ejemplo, una sentencia? No es difamación, porque estás dando aviso, ¿no? De la noticia del crimen. O sea, estás dando aviso de la violencia contra la mujer, contra un grupo familiar, en este caso el niño. O sea, no es difamación ni calumnia, nada de eso. ¿Eso está contemplado en qué ley, me dijo, doctora? ¿No? Para que se investigue. Entonces ya la justicia, los jueces determinarán si efectivamente está cometiendo violencia. Más bien es una obligación legal que tenemos para poder denunciar. O sea, de ninguna manera sería pues difamación ni calumnia, porque estás yendo ante la autoridad que va a iniciar con las investigaciones. ¿Eso en qué ley está contemplado, me dijo? Eso es lo que estamos viendo, estamos analizando. ¿La 36? El artículo 15 de la ley en materia de comentario, ¿no? Que es la ley 36.4, ¿no? Dice quiénes pueden denunciar. Entonces allí nos menciona que puede ser un tercero, ¿no? Puede ser la víctima,
puede ser la Defensoría del Pueblo, Ujú. el personal de salud o de educación que conoce, que tiene la noticia de violencia. Y eso es la denuncia directamente a la policía o al mismo ministerio, ¿no es cierto? Sí, a la policía, puede ser, a la fiscalía, al juzgado de familia, en lugares donde no hay jueces de familia, puede ser un juez letrado. Al propio Ministerio de Justicia no, Claro, también como Derechos Humanos y puede dar Justicia la y Derechos noticia, se puede dar la noticia para que ellos tomen las medidas. deriven. Claro, ellos iniciarían en este caso la denuncia, ¿no? Porque son competentes para ver este tema, ¿no? Que les involucra como una obligación en el ejercicio de función. El Ujú, claro. Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer. Y se está cometiendo algún tipo de falta, creo que no es delito, pero sí podría ser una falta que un probable agresor trabaje para uno de estos dos ministerios. O sea, estaría, no sé si es protegido o como parte del, es como si es parte del sistema de justicia quien es un agresor. No sé si me dejo entender. Y así están prohibidos, o sea, los agresores. Ajá. Porque si están dentro del sistema de justicia, ¿deberían trabajar para el sistema de justicia? Bueno, ese punto no, ese No está punto contemplado en la ley, ¿no? no tengo ninguna norma, no creo, ¿ah? No creo que sería cuestión ético, de repente, ¿no? Ético, pero no sé de la existencia de una norma que prohíba a los agresores, en este caso serían sentenciados, ¿no? Ujú, claro. Sentenciados, porque a veces, bueno, cualquiera puede Pensé tener procesos, entonces, que no podía, pero pensé prohibido para trabajar en estas entidades comprometidos con la justicia, no, no tengo no tengo, digamos, una norma sobre eso. Me parece que no, ¿ah? Ujú, Me parece que no. ok. Gracias, doctora. De verdad, muchísimas gracias por todas las consultas resueltas. Muy amable. De igual manera, gracias por tu participación. Siempre las conversaciones son buenas, bueno, las dos aprendemos y como repito, ¿no? Depende de cada uno de nosotros que se desarrollen estas normas, que se cumplan y que se apliquen, ya que, como hemos mencionado, falta que los operadores de justicia trabajen con idoneidad para alcanzar verdadera justicia, ¿no? En cuanto a las víctimas de violencia familiar y las mujeres, niños sobre todo, ¿no? Bueno, gracias y buenas noches con todos. Gracias, hasta pronto, hasta otra oportunidad. Gracias, doctora. Buenas noches, buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias, doctorita. Gracias, doctora. Muy interesante. Gracias, Consejo, de verdad, doctora. Buenas noches. estamos. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias. Gracias, interesante el tema.